La construcción del identitario mexicano, de la antigüedad a la actualidad. La identidad, en conceptos generales, es el concepto y la expresión que tiene cada una de las personas acerca de su individualidad, de su pertenencia o no a ciertos grupos sociales. A lo largo de este documental veremos temas de importancia. ¿Cómo era México en la antigüedad? ¿Cómo era nuestra construcción social? ¿Cómo éramos? ¿Cómo nos veían los demás países? ¿Cómo nos veían los países extranjeros? ¿Europeos? ¿Estados Unidos? ¿Francia? ¿Cómo somos en realidad? ¿Cómo se ve un mexicano? ¿Cuáles son nuestras características? El México prehispánico o México antiguo abarcó desde los años 2500 a.C. a 1521. Mesoamérica fue un mosaico étnico y lingüístico compuesto por pueblos que compartían varios rasgos culturales, entre ellos la formación estatal, la arquitectura monumental, la escritura, el uso del calendario civil y ritual, una economía basada en la agricultura de maíz y caza. La gente común se vestía de telas burdas de algodón. Los hombres generalmente usaban taparrabos y una manta. Las mujeres vestían falda y huipil. Entre las civilizaciones que se establecieron en la época prehispánica sobresalen la maya, la olmeca, totonaca, zapoteca, mexica, huasteca, tolteca, entre otras. En el México antiguo se pueden considerar que las ciudades se encontraban diseñadas de forma diferente a como lo están en la actualidad. Anteriormente no contaban con los recursos que actualmente poseen. Por ejemplo, antes las casas se construían con adobe o barro o con madera, mientras que actualmente ya existen el cemento, los bloques, entre otros materiales. México ante los ojos del mundo. Resulta gracioso que al preguntar a diversos extranjeros cómo es que ven al mexicano o a México, la mayoría responda de una simple manera. Características que por medio de la televisión que se produce en el extranjero, por medio de noticias, incluso por medio de telenovelas o bien experiencias propias en el país, se han ido adoptando para así crear una identidad del mexicano. Esto ante los ojos de los extranjeros. Muchas de estas características se basan en la simple apariencia del mexicano. Muchas personas en el extranjero creen que el mexicano se viste con harapos, con huaraches, con sombreros y que consumen mucho tequila, con cigarros en la boca o que simplemente aquí en el país mexicano no hay ni siquiera carros, que nos transportamos con burros y con carreta. Resulta gracioso para nosotros creer que los extranjeros nos ven de esta manera. Pero, ¿a qué podemos atribuirle? Como ya lo mencionamos, esto gracias a programas televisivos que se producen allá o incluso por experiencias propias. Sin embargo, nosotros como mexicanos, al escuchar estas características, no las desmentimos, todo lo contrario. Decimos incluso que hay más de lo que los extranjeros pueden ver, pero no siempre es de la misma manera en cómo ellos nos ven. La mayoría de las veces están en una equívoca opinión. Retos de tequila y retos de picante son lo que en el extranjero creen que aquí en México se celebra día con día. A pesar de tener muchas celebraciones como el Día de Muertos y como días festivos como la Independencia, los extranjeros creen que nosotros festejamos bebiendo, fumando y comiendo picante. Resulta gracioso que cuando un europeo, un francés, un italiano o incluso un español te escucha hablar, te reconocen por tu acento, dicen que eres mexicano. Muchas veces es gracioso, ya que con tan solo escucharte decir la palabra güey o decir alguna otra palabra antisonante relacionada con el idioma castellano o español mexicano, los extranjeros te reconocen de una simple y sencilla manera. Los extranjeros relacionan al país mexicano no solo con características físicas ni visuales, relaciona también con la inseguridad, con el narcotráfico, con la venta de drogas, con incluso fugas de prisiones. Es imprescindible que nosotros como mexicanos
Ayudemos a nuestros vecinos los extranjeros a cambiar la manera en cómo ven al país mexicano. La identidad real del mexicano. Como ya lo vimos, desde el México antiguo se tiene una percepción de cómo éramos nosotros como mexicanos. Incluso pasamos a ver cómo es que los extranjeros nos ven a nosotros como país, viéndonos con características que se han generado a lo largo de la historia, esto por diversos programas o incluso por experiencias vividas aquí en el país. Pero ¿cómo somos nosotros en realidad? Diversos escritores, filósofos, como José Vasconcelos, Antonio Caso y Samuel Ramos, generan la identidad del mexicano con ciertas características que, si bien son ciertas, muchas veces es difícil de aceptar. Para algunos de estos escritores, se estableció un modelo del mexicano determinado por la historia de este país, las cuales encontramos diversas características como una cultura indígena destruida totalmente, la existencia del deseo de ser de una sociedad moderna pero sin posibilidades verdaderas, una imitación superflua y fanática del extranjero, ocultando el verdadero ser del mexicano. Sentimientos ocultos como la inseguridad y adoptamos posturas que están a la moda. Evadimos el análisis, la crítica de la realidad y esto nos ha llevado a la autodenigración y el sentimiento de inferioridad. Con la sensación de inferioridad, lleva a una existencia ficticia que manifiesta en una exagerada preocupación para reafirmar la personalidad. Así es como se identifica el mexicano, pero si queremos ser más concretos, podemos decir que, como personas, somos explosivos por naturaleza, somos fanfarrones, no somos ni valientes ni fuertes, somos agresivos y peligrosos, con una historia de vida adversa. Intentamos afirmarnos utilizando un lenguaje grosero y agresivo, desconfiamos de nosotros mismos y por tanto somos poco arriesgados. Esperamos todo de Dios o de quien nos gobierna, y sobre todo somos machistas como expresión de complejo de inferioridad. Como ya lo escuchamos, nosotros como mexicanos sí nos gusta el alcohol, sí nos gusta el cigarro, sí nos gusta la fiesta, pero sobre todo nos gusta sentirnos orgullosos de lo que somos. A pesar de que nosotros como mexicanos esperamos todo de Dios, del gobierno y de las personas, también nosotros somos solidarios. A pesar de que somos agresivos, también somos comprensivos. A pesar de ser flojos y poco fuertes, somos trabajadores. La identidad del mexicano se construye de todos estos aspectos, de los buenos, de los malos y de las percepciones que los extranjeros tienen de nosotros. Por eso es importante recalcar que, a pesar de diversas opiniones y de diversas características, el mexicano siempre se va a identificar de una sola manera: México. Las personas no tienen que ser definidas por nadie. Actualmente la sociedad ha cambiado demasiado. Ninguno sigue ni los mismos ideales ni los mismos gustos. Nadie puede definir con exactitud lo que nos define como mexicanos, por el simple hecho de que no nos conocen. Eso debería darle motivos para no hacerlo. Da igual si no representas estas características que nos definen como mexicanos. Con el simple hecho de que la mayor parte de la población sí las cumpla, ya formarás de esta parte de la población, donde el 70% de las veces coinciden con tus actitudes y con tus tareas. Los mexicanos no tenemos buena fama en el extranjero. Nos consideran una clase baja, poco evolucionada, que contamos con malos modales, malos hábitos, como comer mucho y beber de más. También existen cosas positivas, que dicen que nosotros somos orgullosos de nuestra nación, somos unidos, contamos con una buena zona de turismo, esta y entre más cosas. Ahora, ¿cómo es la realidad del mexicano? En la antigüedad nos definíamos como explosivos de la naturaleza, fanfarrones, agresivos y peligrosos, con una historia de vida adversa. Intenta afirmarse utilizando la lengua agresiva y grosera, desconfiados y arriesgados. Esperan todo de Dios o de quien gobierna, machistas con expresiones de su complejo y de inferioridad. Esto es lo que nos define como mexicanos. Pienso que todo en la vida puede cambiar.
Eso depende de nosotros también. En la actualidad vamos por buen camino, pero tenemos que mejorar. Nos falta un largo camino por recorrer. Solo tú puedes aportar a esta nación ahora. ¿Estás listo para reparar a un mexicano? ¿A representarnos como mexicanos? Demuéstralo, no solo con palabras. Necesitamos acciones, resultados, la definición del mexicano que no nos haga sentir malos o malas personas. Tenemos que sentirnos orgullosos y poder seguir adelante. Tenemos que poner un alto nivel de unión y de trabajo. Suena fácil, pero no lo es. Todo depende de nosotros. Todo depende de ti.